El Instituto Nacional del Cáncer en los Estados Unidos, o el National Cancer Institute, define la depresión de la siguiente forma en su página oficial: estado mental que se caracteriza por sentimientos permanentes de tristeza, desesperación, pérdida de energía, dificultad para sobrellevar o afrontar la vida cotidiana normal. Otros síntomas de la depresión incluyen sentimientos de inutilidad y desesperanza, insatisfacción o desinterés con las actividades realizadas, cambios en los hábitos de alimentación o sueño y pensamientos de muerte o suicidio. La depresión puede afectar a cualquier persona y es posible tratarla con éxito. Este trastorno se presenta en del 15 al 25% de los pacientes con cáncer. También se llama depresión psíquica, desorden depresivo y trastorno depresivo. Me gusta esta definición porque engloba muchos de los elementos que actualmente ya es parte del lenguaje común de la gente. Cuando yo era joven se puso de moda el término naco, después chayo, después emo, y ahora a raíz de la pandemia pues tengo depresión. Hay cristianos que piensan que o iglesias, que la depresión no debe ser algo presente en los cristianos, que si tenemos a Dios vivo, a Dios eficaz, que si somos personas bendecidas por la obra de Cristo, que si vivimos llevamos de bendición en bendición, de victoria en victoria, el cristiano no tiene por qué tener depresión. Y hace como 10 años escuché una conferencia a líderes de iglesia donde básicamente se les decía esto a los pastores. Pero tenemos la realidad y todos presenciamos hace unos años cuando estábamos confinados en la pandemia y las estadísticas lo apuntaron de que la depresión se fue al alza por estar confinados, por no salir, por no tener relaciones con otras personas. La depresión es una realidad y si bien es cierto en un sentido ideal, por la obra de Cristo, por la presencia de Dios, por quién es Él en nuestra vida o lo que debería ser en nosotros en nuestra vida, no debería haber depresión entre los cristianos. Eso se lo dejamos solamente a Adán y Eva. Ellos tenían el privilegio de no tener depresión, tenían todo, la presencia de Dios, su gloria se paseaba con ellos. Pero nosotros, sus descendientes, a partir de la caída, vivimos en un mundo lleno de pecado, dolor, enfermedad, trastornos mentales, etcétera, etcétera, etcétera. En otras palabras, la depresión es una realidad en este mundo para aquellos que son cristianos y para los que no. Si tú eres cristiano y dices, como yo soy cristiano, vivo en victoria, soy bendecido, a mí la depresión no me toca, es más, le echamos aquí una oración poderosa y decimos, en el nombre de Jesús, que la vives engañado, porque es una realidad. Es como decir, yo no peco. ¿Quién de aquí no ha pecado? Todos hemos pecado. ¿Quién de aquí no se ha enfermado? ¿Quién de aquí no se le ha muerto un ser amado? ¿Quién de aquí no ha tenido una pérdida de empleo, de relación, de alguien que se murió? Todos. Es más, en el proceso del duelo, que puede aplicarse para algo que tú amas, y eso que amas puede ser tu trabajo, cuando tu trabajo le da sentido a tu existencia y te lo cortan, y todavía para añadirle de manera injustificada, seguro te vas a deprimir. O si se muere uno de tus seres más amados, padre, madre, esposa, hijo, abuelo, abuela, te vas a deprimir.
La depresión es una realidad. Y es más, el gran profeta del Antiguo Testamento, Elías, que como veremos la próxima semana, no se pierdan el próximo capítulo, que no padece la muerte, el Señor se lo lleva. El gran profeta del Antiguo Testamento, aquel que estuvo presente en la transfiguración, en donde Cristo en su forma humana despliega su gloria a 3 de sus discípulos. Elías. Si Elías, un hombre como nosotros, dirá en la carta de Santiago, que tenía pasiones, pero que era un hombre justo y de oración, padeció depresión, ¿qué no será de ti y de mí? Según la definición que vi hace unos momentos, tiene que ver con un estado anímico, de tristeza, también mental, la depresión, en donde pues hay pensamientos de muerte, incluso ya no tiene sentido la existencia. Vayamos a 1 de Reyes 19 y dice el versículo número 4, una oración que Elías le hace a Dios: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Desea o no desea morirse? Quien está en una depresión, en un estado de tristeza profunda, como la vida ya no tiene sentido, entonces, ¿para qué levantarse? Es más, me quedo botado todo el día en la cama y no hago nada. Hay personas entre nosotros y conocidos que tenemos que si fuera por nosotros estaríamos ahí todo el día botados en la cama viendo Netflix o quizás el Facebook, las redes sociales, porque estamos deprimidos. Pero debido a que hay hijos, a que hay trabajo, que hay responsabilidades, que hay que pagar cuentas, etcétera, no nos permiten deprimirnos. Y es lo que pasa muchas veces en el retiro de ciertas personas que fueron muy activas. Llega el punto en el que vinieron acumulando muchas cosas hasta que todos hemos conocido quizás el caso de alguna persona, algún conocido, un jubilado, que por aquí lo jubilaron y por acá se murió. Peor aún, se quitó la vida. En el caso de Elías, come, versículo 6, y entonces ¿qué hace? Bebió y durmió. Luego volvió, versículo 7, a comer, versículo 8. Parecía que comía y dormía, comía y dormía. Creo que ya está demostrado que Elías estaba deprimido. Y la mala noticia es que te vas a deprimir. Y si no te vas a deprimir, es porque ya te deprimiste o has estado largo tiempo deprimido. Y lo que quiero hablar en esta hora es: ¿por qué nos deprimimos? ¿Por qué se deprimió Elías? Porque hay algo en común, tenemos todos con él. Él es nuestro amigo en la depresión. El profeta otro profeta deprimido es Jeremías, que en algún momento, primero Dios, hablaremos de él. Pero no solamente por qué se deprimió Elías y por qué nos podríamos deprimir nosotros, sino, o porque estamos ya deprimidos, sino cómo salir de él. La depresión está vinculada a otra serie de emociones y sensaciones y eventos en nuestra vida, como el miedo. Es uno de los detonantes que hace que Elías huya lo más lejos posible de la presencia de Jezabel.
Si ustedes ven un mapa en sus Biblias y tratan de localizar los lugares que están mencionados al final del capítulo 18 y en los primeros del capítulo 19, básicamente se puede decir en términos generales que ella recorre casi toda Palestina en este lapso de tiempo, huyendo de la reina. ¿Y por qué huía? Por miedo. Otra emoción y circunstancia relacionada con la depresión es la ansiedad. Y hay dos detonantes, además del miedo, para la depresión, y es la decepción y la sensación de fracaso. La semana pasada y el capítulo 18 de Primero de Reyes vemos una gran victoria. Los profetas, 450 profetas de Baal, están dando su vida, desangrándose, bailando, saltando, clamando a Baal que llueva, que envíe fuego, que caiga un rayo, y no pasó nada. Y entonces tenemos a Elías diciendo: respóndeme, Señor, que este pueblo tuyo conozca que tú eres Dios y que vuelves el corazón de ellos hacia ti. Y ¡pum!, cae un rayo, cae fuego y se encienda todo el sacrificio. Y es sorprendente como dice la escritura, que voy a leer capítulo 18 versículos 39 en adelante. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y vemos a Elías matando a todos estos falsos profetas. Impresionante. No sé cuántos de nosotros hemos tenido una oración contestada a esta magnitud, pero han habido ciertas oraciones que anhelamos con el corazón y que Dios responde. Y eso es glorioso, eso es maravilloso. Y nos dejamos guiar por esa sensación y por esa oración contestada. Y ahí está el primer error de Elías. Porque como tuvo una gran victoria ante los profetas de Baal, y vio que el pueblo empezó a decir: el Señor es Dios, el Señor es Dios, él dijo: la profetisa de Baal, la reina de este pueblo, quien sistemáticamente ha estado cultivando la adoración a este Dios falso, a este ídolo, Jezabel, se va a convertir. ¿Quién no puede negar el fuego que ha caído, lo que ha pasado, los profetas muertos, el sacrificio consumido? Y entonces, ¿qué hace Elías? Todavía ora para que llueva, y llueve. Pide fuerzas al Señor y el Señor se las da, y corre directo a final del capítulo 18. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, versículo 46, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. ¿Y por qué vas allá? Porque hacia allá iba Acab. ¿Y por qué iba Acab hacia Jezreel? Porque ahí estaba Jezabel, la esposa de Acab, la profetisa de Baal. Lo más seguro, y muchos comentaristas hacen esta afirmación, que Elías se dirige directo a Jezabel, se adelanta a Acab, para que al escuchar o incluso contar el mismo Elías a Jezabel lo que ha pasado con sus profetas y con su Dios falso, ella se convertiría, y entonces cambiarían la ley, cambiarían la constitución, desecharían todas esas leyes y quemarían todos los libros de texto. No. Pero sí reconocería que Dios es el Señor,
y habría un cambio y un reavivamiento y una renovación espiritual en todo Israel. Pero ¿qué dice la escritura que pasó? Acá dio a Jezabel, capítulo 19, versículo 1, la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añaden, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, te voy a matar. ¿Se convirtió Jezabel? No. Es más, su corazón se endureció más. Y del destino de Jezabel hablaremos después, pero hablemos de Elías. El corazón de Elías no está muy lejos de Jezabel. ¿Por qué? Porque Jezabel tiene la idea de: mis dioses son los dioses, Baal es el Señor. Este hombre del desierto que no se ha bañado en 3 años ha matado a 450, voy a traer más. Y es más, voy a hacer que toda la nación lo busque y lo mate. Porque lo que yo digo es lo que es. ¿Cómo pensaba Elías? El Señor es el Señor. Él ha sido fiel. Él me ha sostenido. Me dio agua, me dio comida, me dio carne. Me mantuvo como una viuda. Ha contestado mi oración delante de todos estos falsos profetas. Me permitió matarlos a todos y demostrar al pueblo que Dios es el Señor. Ha contestado mi oración de que llueva y me ha dado fuerzas para venir hasta acá con Jezabel. Por lo tanto, mi deseo, mi oración es que ella se convierta. Ella va a ver el poder de Dios y quién es el Señor. Le van a contar y va a creer. ¿Y pasó eso? No. Jezabel tenía un concepto de su religión, de sus divinidades, y conforme a este vivía. Y Elías también. Y aquí tenemos la gran característica, el gran detonante de la depresión. Y es, ¿y por qué el fracaso o la decepción afectan tanto? Porque tenemos una cosita muy chiquita, estoy hablando latónicamente, tenemos una cosa muy grande, gigante, que se llama yo, que se llama ego, que se llama orgullo, y que es: las cosas en mi vida son de esta forma y tienen que ser de esta forma. Yo pedí un aumento porque he sido buen trabajador, porque he llegado temprano, y me lo tiene que dar. Y no pasa. Es más de correr, ni me liquidaron. Es que yo he sido tan bueno con él, con ella, y he hecho esto y aquello, por lo tanto debe pasar, debe ser esto, debe suceder así, las cosas deben ser de esta forma. Y como no son, nos sentimos basura y nos deprimimos. La tristeza nos entra. Elías tiene un concepto de Dios que se había ido formando conforme a su experiencia con él, pero debido a que había tenido ciertas experiencias con Dios, a partir de solo estas ciertas experiencias, dijo: pues entonces Dios es así y va a hacer esto. Y no pasó. A veces nos deprime la iglesia, nos deprime Dios o la vida, porque esperamos que nuestra familia sea de cierta forma, que nuestro trabajo, nuestro ambiente laboral sea y estamos aferrados a ello. Y nos desvivimos para que sea así. Y como Elías, corremos más un maratón, medio maratón, fueron 21 kilómetros,
corre Elías desde el Monte Carmelo hasta Jezreel. Y corremos medio maratón con tal de lograr nuestros objetivos. Y no es así. Y ante el miedo abrumador que tiene Elías, huye de toda esa zona. Se va. Y él entonces está, pues, dirían algunos, desahuciado. No tiene esperanza. Desea morirse. Pero sus deseos de muerte son interesantes porque él no estaba teniendo pensamientos suicidas. En el caso de él, Jezabel me quiere matar. Yo me quiero morir, pero que no sea en manos de una Sidonia pagana. Si me he de morir, que me mate Dios. Y a veces así tenemos esa noción en medio de la depresión, comiendo el helado o las palomitas y viendo la película, en donde pues estamos aquí, no sé qué hacer, ya me tocó vivir esta vida, pues si me he de ir, pues cuando Dios quiera. Y cuando llegamos a un grado más todavía agudo, crónico incluso, hay una enfermedad, pues nos dejamos morir. He conocido casos, y creo que ustedes también, de personas que les dan el diagnóstico de cáncer y dicen: aquí termino. Algunos todavía preparan su testamento, otros ni eso. Y en vuelta de unos días, ya no está entre nosotros. La depresión no solamente, como lo dice la definición inicial que proporcioné, es algo mental, es algo que abarca toda la persona a nivel físico. Se va el hambre, se va el sueño, o hay demasiado sueño, y también los pensamientos, las motivaciones, las relaciones. Nos aislamos, no queremos convivir con las personas, no queremos hacer nuevas amistades, o no queremos ir con las amistades que ya tenemos, etc. Y fue lo que pasó con Elías. Él dice en el versículo 3: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Incluso dejó su ministerio. Ya el criado: ¿sabes qué? Ya no lo vas a hacer más. De liquido o de finiquito, ya no hay nada entre nosotros, porque yo ya me voy de este mundo. Y aquí empiezan las buenas noticias de la recuperación, o cómo sobreponernos ante todas estas emociones y circunstancias que tienen el común denominador de la depresión: el fracaso, la decepción, el miedo, la ansiedad. Y es que ante la oración de Elías, Dios intervino. Versículo 5: y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí un ángel. Dios le manda un ángel. Pero ¿qué hizo Elías? Buscó al Señor y oró al Señor, y le abrió su corazón y le dijo: ya, quítame la vida, ¿qué hago aquí? Y si ustedes son perspicaces y leen los salmos, se van a dar cuenta que en ellos hay salmos depresivos, donde el salmista se queja con Dios, donde le dice: Señor, ¿qué ha sido de nosotros cuando íbamos a las batallas o a tu templo, cuando cantábamos, y ahora son puras lágrimas? La oración al Señor es clave. Tan así y tan Jesús nos entiende y nos comprende,
que él, en un momento de depresión, el huerto de Getsemaní, el huerto de los olivos, él diciendo: mi alma tiene profunda tristeza, ¿qué hace? Ora. Es más, el libro de los Hebreos nos dice lo siguiente, capítulo 3, versículo 18: por cuanto Jesucristo mismo padeció, es poderoso para socorrer a los pecadores. Él nos entiende. Y porque Él ha pasado por lo que nosotros hemos sentido. La oración es clave. Y Jesús le pide a sus amigos que oren con Él, aunque no lo hicieron. Pero Jesús ora, Elías ora. Y muchas veces, ¿qué hacemos cuando estamos deprimidos? Pues agarramos el teléfono y la comadre, el amigo, o nos echamos el café y está bien hacer eso, platicar con otros de cómo nos hemos sentido, de cómo nuestra vida se ha convertido en algo realmente tenebroso, escabroso, lamentable, para que quizás buscando conmiseración o que se apiaden de nosotros. Otros, pues más actuales, empiezan a ver los shows de Instagram, de Facebook, de TikTok, uno tras otro. Cuando vienen a ver, ya tienen 5 horas viendo TikTok o YouTube. O se echan una maratónica de Netflix o de Disney Plus o de cualquier otra plataforma digital. Ojalá dieran regalías por mencionarlo. ¿Dónde queda la vida de oración de nosotros? Lo sorprendente con Dios es que cómo Dios responde la oración de Elías. Le manda un ángel. ¿Y qué hace el ángel? Le tocó. Muchas veces, todos conocemos gente triste y no sabemos qué hacer con ellos. Y el estar ahí es hacer mucho. A quienes se nos ha muerto alguien muy especial, una madre, un padre, sabemos que el que no nos diga nada, pero que estén con nosotros, es suficiente. Y Dios le envió un ángel, no para hacerle un milagro, no para hacer una oración y sacar luces luminosas y que tocaran su corazón, no, simplemente para tocar. Muchos de nosotros nada más requerimos el abrazo de alguien, la mano de alguien, la compañía de alguien. Nosotros podemos ser ángeles del Señor que estén con personas. Y nosotros hemos tenido ciertamente ángeles, personas que Dios ha mandado para que nos toquen, nos conforten. ¿Y qué más hace el ángel? Le cocina. Cuando hay una depresión muy aguda y crónica, ya la gente no come y requiere a alguien que les cocine. Pero si no le debes de cocinar, puedes pedir de comer, ayudar a alguien. Esto nos habla de algo. Y después, ¿qué pasa? ¿Qué hace Elías? Come, bebe y se duerme. El descanso es atender las necesidades físicas. Hay afecciones y van de la mano, tanto cuestiones del cuerpo que para poder ser sanadas se requiere atender la depresión para sanarlas, o al revés, cuestiones de depresión que hay que atender porque si no del cuerpo, ¿sí? no hay sanidad. Es decir, se requiere un tratamiento integral, que la persona duerma,
que tengan relaciones, que alguien esté con ellos. Y eso es también algo que necesitamos nosotros en momentos así, que ya hemos vivido, que estamos viviendo o que lamentablemente vamos a vivir, porque estamos en un mundo caído. No estamos en la gloria, hacia allá vamos. Y reconocemos que el Señor vendrá por segunda vez y restaurará todas las cosas, y los muertos en Él resucitaremos con Él y estaremos para siempre con Él, pero no ha llegado ese momento. Y en tanto llegue, tenemos que estar preparados y saber qué hacer en momentos como estos. Y entonces llega la parte más interesante de este relato. ¿Hacia dónde va Elías? Va al monte Horeb, que es otro nombre para el Sinaí. ¿Dónde se menciona antes el monte Horeb y el monte Sinaí? Es donde Dios se le aparece a Moisés. Elías quiere la presencia de Dios, quiere a Dios, busca a Dios y basta orar. Puede que nuestra oración sea como la de los alimentos. Señor, ayúdame en mi depresión conmigo. Pero no es un clamor, no es un anhelo. Y tanto era el deseo de Elías de conocer y de encontrarse con Dios, que va al lugar donde Él se aparece al gran profeta, al otro gran profeta, Moisés. ¿Por qué Elías va hasta allá? ¿Y por qué Elías quiere buscar la presencia de Dios? ¿Y por qué Elías quiere tener un encuentro con Dios? Porque en efecto, la cura